vamos a hacer este circuito. Me pide para la red del diodo Zener determinar el voltaje en la carga, el voltaje en la resistencia, la corriente en el diodo Zener y la potencia en el diodo Zener, tomando en cuenta que el voltaje de entrada es 16 volts, la resistencia del circuito es 1 kilo, la resistencia de carga es 1.2 kilos, la potencia máxima del diodo Zener es 30 miliwatts y el voltaje de regulación del diodo Zener son 10 volts. Sabemos que el diodo Zener o la función del diodo Zener es regular voltaje. Por lo tal, para hacer el análisis necesitamos saber si está trabajando o no está trabajando, es decir, si está regulando voltaje o no. Para hacer este análisis necesito abrir el circuito donde se encuentra el diodo Zener y solamente analizarlo y calcular el voltaje de la resistencia para ver si el voltaje de la resistencia es mayor al del diodo Zener o no. Si el voltaje que calculo en la resistencia es mayor al diodo Zener, al voltaje del diodo Zener, significa que el diodo Zener está trabajando. Si el voltaje es menor, significa que el diodo Zener no está trabajando. Para esto, tengo que poner el circuito de esta manera, abriendo mi circuito donde está el diodo Zener y hacer el análisis, calcular el voltaje que tenemos en este punto. ¿Cómo lo hago? Si vemos, nada más tenemos dos resistencias y puedo calcular el voltaje en esta resistencia por medio de la fórmula de divisor de voltaje, que sería el voltaje en RL, sería RL por VI sobre R más RL. Entonces nada más me queda sustituir valores, que sería RL es 1.2 kilos por VI, que son 16 volts, entre R, que son 1 kilo ohm, más 1.2 kilo ohms, que es RL. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia de carga sería igual a 1.2 kilos por 16 volts entre 2.2 kilos. Eso me da 8.7272. Eso sería mi voltaje en la carga. Como el voltaje en la carga es menor al voltaje que maneja el diodo Zener que yo tengo aquí, yo puedo concluir que el diodo Zener no está activo, ¿sí? Por lo cual, ¿qué significa? ¿Esto qué significará? Que por el diodo Zener al no estar activo, no está fluyendo corriente eléctrica, ¿sí? Entonces anotamos aquí, corriente en el Zener es igual a 0 amperes. Ya tengo el voltaje en la resistencia de carga, que es BL. Tengo la corriente en el Zener, que es 0. Puedo calcular directamente la potencia en el Zener. Potencia en el Zener es voltaje en el Zener por corriente en el Zener. Y esto sería 0 watts, porque la corriente es 0. Y simplemente me falta calcular el voltaje en la resistencia. Pero sabiendo el voltaje de entrada y sabiendo el voltaje de la resistencia de carga, este simplemente sería una resta, ¿sí? Aquí es VI y aquí es BRL. Entonces el voltaje BR sería VI menos BRL. ¿Eso cuánto da? VI, que son 16 volts,
menos BRL, que son 8.7272 volts. Eso me da que BR sería 7.2728 volts. Y ahí terminamos la primera parte de mi circuito, de mi red Zener, donde, como les digo, el diodo Zener no se está activando, por lo tanto ponerlo o quitarlo sería exactamente lo mismo. Ahora tenemos que realizar el circuito cuando RL cambia, es decir, se vuelve 3 kilos. Para esto voy a borrar. Voy a borrar. Ahora, la parte 2. ¿Qué tengo que hacer? Otra vez lo mismo. Hago el circuito. Abro donde está el Zener y pongo RL. Calculo nuevamente el voltaje en la resistencia de carga con un divisor de voltaje. Voltaje en RL sería RL por BI entre R más RL. Si tengo esto, puedo calcular que BRL sería RL, en este caso que es el 2, sería 3 kilos, por BI, que son 16 volts, entre R, que es 1 kilo ohm, más 3 kilo ohm, que es RL. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia L sería igual a 3 por 16 entre 4. Eso me daría 12 volts. ¿Sí? Ahora, ¿esto qué me indica? Me indica que el diodo Zener está trabajando. Por lo tanto, debe de regular. Por lo tanto, como el diodo Zener es 10 volts y su función es regular, significa que aquí deberían de llegar 12 volts, pero no están llegando 12. Voy a volver a poner el circuito. Voy a poner más espacio. Aquí es RL, aquí es R, aquí es VI. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que el diodo Zener, al estar trabajando, hace que se limite el voltaje sobre RL. ¿A cuánto? A 10 volts. Es como si yo pusiera una fuente de voltaje con el valor del diodo Zener. ¿Por qué? Simplemente por esta cuestión. Al hacer el análisis, como vi que el voltaje va a ser superior aquí, ahora sí digo que el diodo Zener entra a trabajar. Esto me indica que el Zener está activo. ¿Sí? Entonces, al ser como si fuera una fuente de poder aquí de 10 volts, significa que el voltaje RL es igual al voltaje Zener, lo que es 10 volts. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto sería el voltaje en R? El voltaje en la resistencia. El voltaje de la resistencia sería la diferencia entre VI y el voltaje Zener, o el voltaje de la resistencia de carga. Es decir, la diferencia entre este punto y este punto. Entonces, voltaje R sería igual a VI menos VZ, que sería 16 volts menos 10 volts. Eso me da 6 volts.
y ya tengo dos datos de mi problema. Ahora tengo que calcular la corriente que fluye a través del diodo Zener. ¿Cómo calculo la corriente que fluye por el diodo Zener? ¿Cómo lo calculo? Haciendo el cálculo de las corrientes individuales. ¿Cuáles corrientes individuales? Aquí llega una corriente R. Esa corriente R se divide hacia acá, a la corriente de la resistencia, y la otra se divide hacia el Zener. Entonces yo puedo escribir que la corriente R, la que entra, es igual a la suma de las otras dos. Entonces me tocaría calcular corriente R y corriente L para calcular corriente Z, donde corriente Z, al despejar esto, me quedaría IR menos IL. Ahora tengo que calcularlo. Voy a borrar para seguirle. Entonces, escribo aquí recordemos, aquí era el voltaje de 10 volts. Corriente Z sería igual a corriente R menos corriente L. Quedamos en eso. ¿Cómo calculo corriente R? Voltaje en la resistencia sobre el valor de la resistencia. ¿Cuánto era el voltaje en esa resistencia? 6 volts. ¿Cuánto es el valor de la resistencia? 1 kilo. Eso me da una corriente de 6 miliamperes. Ahora calculo la corriente en L. ¿Cómo sería? Voltaje en RL sobre RL. ¿Quién es el voltaje en RL? El voltaje del Zener, que son 10 volts, entre la resistencia L, que era 3 kilos en este caso, y eso me da 3.33 miliamperes. Ahora sí, corriente en el diodo Zener, ¿a cuánto sería igual? A 6 miliamperes menos 3.33 miliamperes. Eso me da un total de 2.67 miliamperes. Esa sería la corriente en el Zener. Y para calcular la potencia, lo único que hago es multiplicar la corriente por el voltaje, que sería 2.67 miliamperes por 10 volts. Eso me da una potencia de 26.7 miliamperes. Y como vemos, la potencia es más chica que la máxima del Zener, por lo tanto no hay ningún problema de hacer este circuito en la práctica.